Bueno, bienvenidos a esta charla sobre el terreno lo es todo, la clave olvidada de la sanación. ¿De qué se trata esta charla? Quiero que entendamos como el fundamento de todo lo que estamos proponiendo acá. Por ende, la charla va a ser un poco histórica, científica. Démosle el chance si de pronto sentimos que queremos como algo más, pero quiero que entendamos muy bien esto para que nos demos cuenta de la realidad de por qué estamos proponiendo lo que estamos proponiendo, que no es algo que simplemente estamos bajando de un libro, lo estamos inventando, sino que veamos el fundamento científico que tiene, veamos históricamente qué es lo que ha pasado y por qué, digamos, como que tiene unas repercusiones en cómo vivimos hoy en día, en el sistema que tenemos y en lo que se propone normalmente para enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, que tiene realmente un fundamento social bien fuerte. Vamos a comenzar conversando sobre este par de científicos. Seguramente el primero lo hemos escuchado anteriormente, cuando hablamos de la pasteurización, por ejemplo. El segundo, Béchamp, tal vez no lo habíamos escuchado y vamos a ver el por qué y vamos a ver la importancia de esto, ¿listo? Entonces, los dos, como podemos ver, son contemporáneos, tanto Louis Pasteur como Antoine Béchamp, son franceses y son de las mismas épocas. ¿Y qué pasó? Louis Pasteur estaba proponiendo, ¿sí?, que las bacterias eran las causantes y los microbios eran los causantes de la enfermedad y que las bacterias y nuestras células y los virus son monomórficos, o sea, ellos no cambian de forma. En cambio, Antoine Béchamp decía que los microbios no eran nada, las bacterias no eran nada, era nuestro terreno, como está nuestro cuerpo, lo que hace que ellos efectivamente puedan llegar a generar una enfermedad o no, y que dependiendo de cómo está nuestro entorno, dependiendo de cómo está nuestro terreno, ellas incluso pueden cambiar de forma, así se llama el pleomorfismo. Pueden ellas, dependiendo de cómo está nuestro cuerpo, pueden llegar a cambiar incluso entre una bacteria benigna y una bacteria que pueda generar una enfermedad, un patógeno. Entonces, fíjense que esto es bien importante porque son dos formas de ver el mundo completamente distintas. ¿Y qué pasó? Que Pasteur fue pues apoyado por Napoleón III, lo cogieron en Estados Unidos, los Rockefeller, empezaron a basar todo ese instituto porque pues es una forma, digamos, como muy fácil, muy lineal, ¿cierto? Simplemente como decir hay un enemigo, tenemos que matarlo y después vamos a ver cómo esto tiene como unos efectos también sociales bastante grandes. En cambio, lo que estaba proponiendo Antoine Béchamp era algo como mucho más difícil de hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer que todo el mundo cambie el terreno? ¿Qué es esto del terreno? En cambio, lo que estaba proponiendo Pasteur es aplicamos, ¿cierto? Lo que después, digamos, como que dio al inicio de todo lo que son las vacunas, los antibióticos, la quimioterapia, incluso también el sistema agropecuario, ¿cierto? Entonces fumigamos las hierbas, es algo que digamos como que se encontraba mucho más fácil como desde una estructura de lo que se quería llevar la civilización y la forma moderna de llevar la medicina. Por eso Rockefeller empieza a darle plata a las universidades que están llevando esta forma de pensar con el modelo de Pasteur y crean incluso un tratado que se llama el reporte Flexner, ¿cierto? Que pues fue apoyado por el mismo Rockefeller. Y en ese reporte Flexner lo que hacen es que evalúan todas las universidades en Estados Unidos y dicen, listo, el 90% de ellas no están basándose en algo científico, pasteuriano, ¿cierto? Como de método, y cerraron el 90% de las universidades que estaban trabajando con herbología, que estaban trabajando con osteopatía, quiropraxia, medicinas ancestrales. Las cerraron y empezaron a darle plata y le empezaron sí, dar apoyos económicos a estas universidades que estaban proponiendo este método de Pasteur. Entonces se volvió muy fuerte, en los 70s, además Nixon le generó pues lo que se llama la guerra contra el cáncer y eso hizo que se financiara fuertemente todo lo que son las quimioterapias, las cirugías, las vacunaciones y todo esto que como que vemos hoy en día en la medicina. Esto es bien importante
porque digamos como que fue lo que le dio la vuelta, digamos como que fuese antes y después de cómo la medicina anteriormente, ¿cierto? Que hablaba del terreno, del cuidado que podía tener la persona misma, le daba esa autonomía a la persona para hacer esos cambios en su alimentación, hacer esos cambios en su terreno interno, ¿cierto? A después simplemente ser, digamos, como una actriz, un actor secundario en su misma medicina, sino que depende pues como de un sistema médico que avala o no avala como esos tratamientos que se deben recibir, ¿listo? Antoine Béchamp es un ser bien interesante porque hasta el día de hoy, o sea, hoy en día la medicina está volviendo a lo que él estaba postulando en esos tiempos, que porque ya ahorita vamos a ver cómo otras personas encontraron lo mismo, y él tenía una teoría que se llama la teoría de la microcima. Él tenía un microscopio muy potente que en esa época logró ver como unos organismos subcelulares muy pequeños en nuestro cuerpo y veía cómo ellos cambiaban de forma dependiendo de cómo estaba el ambiente del cuerpo. Entonces le llamó la teoría de la microcima. ¿Qué pasa? Que otras personas después observaron exactamente lo mismo. Acá estoy poniendo solamente 5 ejemplos, pero han sido muchísimos los que pudieron observar lo mismo. Y quiero que miremos algunas, porque digamos como que Gunther Enderlein en 1925, ¿cierto? Ya un tiempo después, pero hizo exactamente lo mismo, los llamó ya no microcima, sino que los llamó endobiontes, pero vio lo mismo, encontró que en la sangre habían estos pequeños microorganismos, que los llamó endobiontes, que eran pequeños y que cambiaban de forma y de función según el terreno biológico, o sea, según estaba el sistema, entonces ellos se comportaban de una forma u otra y llevaban a cabo un tipo de acciones u otras. Esto es súper importante porque fíjense que también es como en nuestro mismo sistema, ¿cierto? Cuando tenemos una persona que nace bajo unas condiciones, un terreno, ¿cierto? Puede esa persona volverse un niño pandillero, de las drogas, puede empezar a asesinar, puede empezar a robar, dependiendo de la toxicidad de esas condiciones donde está viviendo. En cambio, si ese mismo niño, ¿cierto?, nace en unas condiciones donde se le da amor, donde se le da tranquilidad, pues esa misma célula, ¿cierto?, crece de una forma muy distinta. Entonces, es lo mismo que pasa, digamos, socialmente. Eso fue lo que estaban observando ellos en esas células del cuerpo. Obviamente, como se había ya adquirido como esa forma pasteuriana de ver, no se dejó ver mucho como esos estudios que él tenía. Hoy en día muchas de las medicinas, por ejemplo en Suiza, en Alemania, están basadas en estos descubrimientos que hizo Gunther Enderlein, que era como siguiendo a Béchamp. Este señor Raymond Rife, que él creó un microscopio que le llamó el Rife Universal en 1930 y permitía ver como esos microorganismos en detalle, ¿cierto? Y él le dio otro nombre, ¿cierto? Llamaba como microorganismos pleomórficos porque cambiaban también dependiendo del medio ambiente. ¿Qué pasa? Que él además los podía ver en vivo, o sea, como que ese microscopio que él pudo desarrollar no solamente necesitaba como sacar microorganismos, disectarlos, ¿cierto? Y ponerles tintes como para poderlos ver bajo un microscopio, sino que los podía ver en vivo. Entonces podía ver ese pleomorfismo, podía ver ese cambio que iba viendo en el cuerpo, en esas células, a medida que se cambiaba el pH del cuerpo, que se cambiaban como las condiciones de oxigenación, etc. ¿Qué pasó? Llegaron en los 40, le allanaron la casa, le rompieron el microscopio, se le robaron los estudios, lo metieron en la cárcel. Las personas que iban a testificar a favor de él, la persona que más cercana a él que iba a testificar murió sospechosamente. Silenciaron a los médicos que estaban siguiéndolo. Entonces no se dio a conocer como nuevamente estos descubrimientos. Gaston Essence, lo mismo, ¿sí? Él creó también su propio microscopio, un microscopio potentísimo en los 40.
nuevamente le permitía ver las partículas vivas. Los llamó somátides, las mismas microenzimas, los mismos microorganismos pleomórficos, en este caso los llamó somátides, y cambiaban según las condiciones del cuerpo. ¿Qué pasa? Que tanto Raymond Royal Rife, se habla todavía de las frecuencias de Rife, él estaba generando unas frecuencias para acabar con esas células cancerígenas, y en el caso de Gaston Essence también diseñó como una forma de hacer los tratamientos, y eso fue lo que, digamos, ya empezó a generar eco, porque estaban haciendo algo distinto, y también fue encarcelado. Después lo tuvieron que sacar de la cárcel porque la gente testificó a favor de él. Estaba en Canadá, no en Estados Unidos, entonces pues le tocó un poquito más fácil, pero pues también salió y no pudieron seguir practicando su medicina ni mostrando como estos descubrimientos. Lo mismo Dr. Frank Gerard, que pues era seguidor de Gunther Enderlein. Lo mismo la doctora Virginia Livingston, que también es en Estados Unidos, que también mostró cómo había estas bacterias pleomórficas que estaban presentes en todas las células cancerígenas. Y entonces se ha callado mucho este tipo de descubrimientos. Imagínense, desde 1925, incluso Béchamp desde 1800 ya estaba hablando de esto, se estaba hablando de la importancia del terreno, pero fue algo que fue silenciado. Hay numerosos estudios que hablan de este pleomorfismo. Digamos que ahorita vamos a hablar un poco cómo esto ya se ha seguido estudiando bajo el campo de la epigenética, pero pues es algo que no solamente se estudió en esos tiempos, sino que algo que se sigue viendo hoy en día, pero pues no tiene la financiación como tienen, ¿cierto? Como los estudios que han seguido pues como unas vías más pasteurianas, o incluso pues como para el proyecto del genoma humano, etc. Entonces vamos a ver otros dos personajes que es algo muy parecido como Pasteur y Béchamp, son Darwin y Lamarck. Nuevamente, quien no ha escuchado de Darwin, ¿cierto? La teoría de la evolución, la ley del más fuerte. Como él es de Inglaterra, pues obviamente también esto dio para algo que les convenía, ¿cierto? Como mostrar, que después vamos a ver cómo se utilizó incluso como para guerras y genocidios y demás. Pero él decía que la evolución era pasiva, ¿sí? Que era al azar, lo que nacía en tus genes, era pues como de lo que dependía, ¿cierto? Si eras fuerte o si eras débil, y pues el que era más fuerte, pues era el que realmente evolucionaba. En cambio, Lamarck, que era incluso mucho tiempo antes, ¿cierto? Décadas antes que Darwin, fue el primero realmente en hablar de teorías de la evolución, pero la evolución él la veía como algo que se daba en una cooperatividad con el medio ambiente y con los otros seres que viven también en ese medio ambiente, y también de otras especies. Incluso proponía que lo que iba pasando con una especie, con un individuo de alguna especie, pues empezaban también, esa evolución no se daba solamente para ese individuo, sino como para todas las especies que estaban en conjunto. Entonces vamos a ver cómo Lamarck, ¿cierto? Después da como ese hablar del ambiente, y es bien interesante una cosa que no había dicho. Cuando se fue a morir Pasteur, dejó diciendo: el ambiente lo es todo, el microbio no es nada. ¿Sí? El terreno lo es todo, el microbio no es nada, que era lo que mantenía diciendo Béchamp. El mismo Pasteur, ¿cierto? Entendió eso y lo dejó diciendo en su lecho de muerte. Y fue parecido también con Darwin, porque Darwin ya escribió unas cartas después diciendo: creo que no hablé lo suficiente del terreno, y es muy importante en la evolución, dándole la razón a Lamarck. Pero obviamente como en esos espacios, en esos grupos de un darwinismo así muy clásico, pues eso lo dejaron por fuera, y siguió hablándose pues como de esa ley del más fuerte, ¿sí? Entonces para Lamarck dice que el motor de la evolución no es la competencia, ¿sí? Que era como lo contrario a lo que decía Darwin, sino una inteligencia vital que busca equilibrio, ¿sí? El sistema está buscando equilibrio y no competir. Entonces, digamos que no fue Bruce Lipton, ¿sí? El primero en hablar de esto, pero digamos como que con la biología de la creencia,
lo sacó, ¿cierto? Pero digamos que Richard Sheldrake era como el que empezó a hablar realmente de lo que es la epigenética, pero Bruce Lipton sacó este libro que se llama La biología de la creencia, que se los estoy dando también como uno de los libros en el anexo al final para que los lean si quieren. Está este libro, La biología de la creencia, y explica cómo, ¿cierto? Como toda esta teoría de Darwin versus Lamarck, pero empieza a explicarnos cómo realmente nosotros somos los que creamos, ¿sí? No es algo que simplemente es una expresión genética, sino que se muestra, ¿cierto? Como dependiendo de cómo está el ambiente, ciertos genes. O sea, podemos tener los genes, podemos tener un gen del cáncer, pero esos genes no necesariamente se van a expresar, ¿sí? Tenemos un grupo de proteínas, hagan de cuenta que esta es el código genético, y tenemos un grupo de proteínas que cubren ese código genético. Por ende, el código genético no se puede leer, ¿sí? Si yo tengo algo escrito acá en mi brazo, lo podemos leer si lo tengo destapado. Si lo tengo cubierto, ¿cierto? Con ese grupo de proteínas que cubren el código genético, no se puede leer. Y ese grupo de proteínas, para poderse destapar y leer una parte del código genético y no leer otra parte del código genético, depende de cómo está el ambiente alrededor, depende del terreno en el que vivimos, depende de las emociones que tenemos, depende de la alimentación. Entonces, eso es como lo que empieza a ver la epigenética, y que es esa, digamos que Lamarck, Béchamp, ¿cierto? Que están hablando del terreno, son los precursores, fueron como los que comenzaron a hablar de esto, y que la epigenética ya, digamos, como la empezaron a estudiar seriamente y se empezaron a dar cuenta que efectivamente los genes no son nuestro destino, sino que son esas influencias ambientales como la nutrición, el estrés, las emociones, el sueño, que pueden modificar, ¿sí? Cambiar ese patrón básico, ¿cierto? En el que se cubre y se pega, ¿cierto? Hay como un proceso que se llama la metilación, por decir algo, que se pega más fuerte a esa parte del ADN y no se va a expresar porque no se va a poder leer, porque esas proteínas están fuertemente pegadas y no se va a dar la expresión de esa genética, de esos genes. Y se dan cuenta que, por ejemplo, cogen la célula, le sacan el núcleo, ¿cierto? Y en ese núcleo pues está el ADN, pero esa célula no muere. La célula puede seguir 3 meses viviendo y puede seguir alimentándose, puede seguir excretando, sigue respirando, sigue haciendo sus funciones normales. Efectivamente, después de 3 meses empieza a morir. ¿Por qué? Porque esos genes se utilizan sobre todo para poder replicar y para poder solucionar, por ejemplo, cuando hay una falla, ellas son las que ayudan a solucionar esa falla. O sea, los genes y el ADN de ese núcleo se utilizan sobre todo como un sistema reproductivo, más que sea como el cerebro de la célula. Y ellos se dan cuenta que el cerebro de la célula, sobre todo, es la membrana celular, que es la que trae información del ambiente hacia la célula. Entonces, acá lo que nos dicen es, no dependemos y no somos víctimas de nuestra genética, sino que podemos hacer cambios claros en nuestro ecosistema, en nuestro terreno, en nuestro ambiente, que van a tener unas repercusiones en nuestra salud, en la expresión o no de esos genes. Entonces, fíjense que ese paradigma social, ¿cierto? De las teorías dominantes, hay una bacteria, tenemos que atacarla, ¿cierto? Hay un enemigo, hay que atacarlo. También, por ejemplo, la ley del más fuerte, hay unos que nacimos mejores que otros. Entonces, todo eso, ¿cierto? De Darwin y de Pasteur apoyan una narrativa de guerra, de competencia, de control, incluso entre nosotros mismos, con nuestro mismo cuerpo, ¿cierto? Tenemos que acabar con algo que está dentro. Y esa historia fue utilizada, ¿cierto? No solamente para promover todas unos productos de farmacéuticas químicas, sanar nuestro terreno, porque pues eso no se puede patentar,
y esto dio pues a las guerras, ¿cierto? Como la euganasia, los programas de esterilización, la selección social, la colonización, la biomedicina militarizada, o sea, esto es como lo que da, este tipo de pensamientos son como los que promueven, ¿cierto? Y comienzan como toda esa forma de ver. Hay algo que no nos gusta, tenemos que extirparlo y sacarlo, en vez de ver qué es lo que está generando esto que no nos gusta. Si hay un problema en nuestro hogar, entonces simplemente lo sacamos al niño y lo mandamos a un centro de formación, lo mandamos a la escuela militar, lo mandamos a un centro psiquiátrico. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente ese niño está expresando de nuestro núcleo familiar? Si hay una serie de problemas en nuestra comunidad, ¿qué es lo que está expresando esos problemas de nuestra comunidad? ¿Qué está mostrando de mi forma interna, ¿cierto? De yo vivir la vida, qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que tenemos que aprender de eso que se está mostrando y no simplemente cómo lo extirpamos y lo sacamos, ¿sí? Como por ejemplo en nuestra sociedad, ¿cierto? Los ponemos en la cárcel. Bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que estas personas se estén manifestando de esta forma y realmente es algo tan ajeno a nosotros o es algo que también podemos ayudar a sanar desde nosotros mismos, ¿cierto? Como esa codicia, es algo que de pronto está dentro de nosotros y que podemos ayudarlo también a sanándolo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, para que así también se vea en la sociedad y que esas personas estén expresando menos eso, que están expresándolo por todos y así mismo en nuestras células, ¿sí? Realmente queremos simplemente extirparlo, irradiarlo, matarlo o si se está dando en todo este sistema que somos, acordémonos que nosotros venimos de bacterias, de amebas, de organismos que eran unicelulares y que se empezaron a organizar y que empezaron a formar comunidades, empezaron a formar comunidades respiratorias, comunidades gástricas y se organizaron y somos todo un ecosistema, somos toda una comunidad de células, de individuos. Y nosotros como esa comunidad simplemente vamos a extirpar a ese individuo o vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué este sistema de nuestro cuerpo está generando esa toxicidad para que ese tipo de individuos o esa comunidad de individuos esté presentando como ese cáncer, esa enfermedad. Y eso es, digamos, como la invitación que podamos ver de dónde está viniendo, qué es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Qué es lo que podemos ver y cómo podemos cambiar ese terreno, porque si no, lo vamos a extirpar y pasa lo mismo que en la sociedad. Lo metemos a la cárcel, otra persona hace lo mismo. La seguimos metiendo a la cárcel, las cárceles llenas, los hospitales llenos, los centros psiquiátricos llenos y realmente no está cambiando algo en el terreno como tal. Entonces, por eso la invitación es a que lo podamos ver desde adentro, que es lo que nos está enseñando. Entonces, todos estos, ¿cierto? Béchamp, Nassen, Senderlein, Rife, ¿cierto? Todos estos fueron callados, muchos otros, ¿cierto? Han sido callados y ignorados porque siempre ha habido pues ese paradigma dominante que es lo que la ciencia moderna está proponiendo y la epigenética ahora, ¿cierto? Como que está nuevamente hablando de esta posibilidad de activar y desactivar ese ADN y pues que han llegado con toda una propuesta que está nuevamente soportando, ¿cierto? Apoyando, como lo que decían Béchamp y Lamarck. Y todos esos médicos que ven ahí abajo son médicos que están trabajando y que en sus prácticas usan exactamente esta medicina, la medicina del terreno, la medicina que vuelve y le devuelve la autonomía, ¿cierto? El poder al paciente, le dice, tú puedes hacer algo y estás haciendo algo por tu salud o por tu enfermedad, por tu terreno interno, por la sociedad, cada vez que tomas una decisión en tu vida, de lo que estás, de cómo comes, de cómo duermes, de cómo tratas, te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás, lo que respiras, el ejercicio que haces o no haces, tu conexión o no con el entorno, con la naturaleza, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero todos estos médicos son médicos que están hablando exactamente de lo mismo. Fue bien interesante porque digamos como que la primera vez que sacaron un núcleo de una célula y encontraron, ¿cierto? Habían ADN, proteínas, entonces pues botaron las proteínas y cogieron el ADN,
tomaron, digamos, una parte del ADN y se la pusieron a otra, de una especie, se la pusieron a otra especie y esa especie empezó pues como a mostrar rasgos de la especie A de la cual se había sacado ese ADN. Entonces dijeron, listo, encontramos, ¿cierto? Como qué es lo que nos hace como somos. Entonces, después llegaron Watson y Crick y entonces mostraron cómo era la cadena de doble hélice del ADN, encontraron lo que los forma, ¿cierto? La adenina, la citosina, la guanina, la adenina. Entonces empezaron a mostrarnos, ¿cierto? Cómo era ese ADN y dijeron, listo. Entonces, si nosotros podemos decodificar ese ADN, vamos a encontrar efectivamente qué es lo que nos hace humanos y vamos a poder encontrar cuál es el gen del cáncer, vamos a poder encontrar cuál es el gen de cada una de las enfermedades, simplemente lo podemos generar una terapia, un medicamento específico, ¿cierto? Como para ese gen, pero resulta que estaban esperando encontrar mínimo 120,000 genes. Y solo encontraron 25,000, o sea, no somos muy diferentes a una mosca, no somos muy diferentes a una lombriz, genéticamente hablando, y somos muy parecidos a los roedores. Entonces dijeron, no, pues esto quiere decir que no necesariamente un gen genera una enfermedad, incluso han visto que distintas mutaciones pueden generar la misma enfermedad y la misma enfermedad no está, digamos, como linkeada solamente con una disfunción de un gen. Entonces se les empezó como a complicar un poco el tema y digamos como que desde la epigenética lo que han empezado a decir es como no hay necesidad, ¿cierto? Como de codificar todo nuestro genoma humano, no hay necesidad porque nosotros no somos simplemente como una cantidad de genes que ya están y punto, no hay nada que hacer. Y hay un científico que incluso coge una rata, ¿cierto? Que tiene un tipo de gen, que ese gen hace que sean diabéticas, obesas, tiene sus bebés, ¿cierto? Pero resulta que a la rata le dan un complejo B, ¿sí? Unas vitaminas antes de tener a sus bebés y esos bebés, eso crea una metilización de esas proteínas que estábamos hablando que cubren, ¿cierto? El ADN y entonces ese gen de la rata no se ve en el bebé. Entonces la rata es grandota, es obesa, es amarilla y el bebé es cafecito, es flaquito y no expresa la diabetes. Entonces se empiezan a dar cuenta que realmente, ¿cierto? Como que este tema del genoma, pues les empezó a generar toda una serie de problemas, incluso un geneticista pues, que ganó el premio Nobel, que se llama David Baltimore, dijo, está claro que no ganamos nuestra complejidad comparativa, ¿cierto? Como seres humanos con la lombriz o con una planta usando más genes, ¿sí? O sea, no es un tema genético, más sin embargo, se sigue viendo el cáncer pues como un tema genético. Entonces, vamos a ver como autores como Otto Warburg, que también es un ganador del premio Nobel, él habló del efecto Warburg y descubrió que las células cancerígenas necesitan ciertas condiciones para poder vivir. Y realmente esas condiciones son la falta de oxígeno, ¿cierto? Viven en unas condiciones hipóxicas, no utilizan oxígeno, cambian su metabolismo y fermentan glucosa. O sea que esas células cancerígenas necesitan glucosa para poder vivir. Y esto es bien importante porque por eso es que tenemos una alimentación muy baja en azúcares, porque eso es como lo que se ha demostrado que tiene un efecto positivo para nuestras células, digamos, benéficas y negativo para esas células cancerígenas porque cambia ese ambiente que es acídico, ¿cierto? Donde crecen estas células cancerígenas, este ambiente anaeróbico, entonces vamos a entrar con mucha oxigenación y no le vamos a dar pues glucosa para que no sigan creciendo esas células. Entonces, él habla del cáncer como una enfermedad metabólica y no genética. Nuevamente habla de la importancia del terreno, gana un premio Nobel y sin embargo, hasta hoy en día, pues no ha cambiado mucho de lo que es la medicina como tal. Este doctor, Thomas Seinfeld, que es de hoy en día, tiene este libro que se llama Cáncer como una enfermedad metabólica y él habla precisamente como coge todo lo que dijo Otto Warburg anteriormente y escribe todo un tratado súper científico con una cantidad de estudios que muestran cómo efectivamente es el terreno el
que genera como esas células, digamos, como que cambian de células benignas a unas células malignas, ¿cierto? Cancerígenas. Y él propone y hace todos los estudios mostrando que es realmente un tema de la mitocondria, ¿sí? Que la mitocondria de las células es la que cuando se empieza a dañar, ¿sí? Como con esas condiciones hipóxicas y demás, es lo que puede dar a ese cáncer. Dice que las mitocondrias dañadas hacen que las células tengan que recurrir a esa fermentación de glucosa, ¿sí? Porque ellas son las que hacen esa fosforilización, las que nos dan ese oxígeno, esa energía, ¿sí? Esa energía del ATP, pero pues cuando ellas están dañadas, la célula tiene que empezar a utilizar la glucosa y a fermentarla, y ahí es donde empieza a haber un problema cancerígeno, ¿listo? Entonces, la mitocondria, ¿cierto? Que es este organelo que encontramos en las células, siempre se ha visto simplemente como un núcleo energético, como esa batería, ¿cierto? Que le da como esa energía a la célula, pero realmente lo que han encontrado es que cuando ellas se alteran, el cuerpo entra en un estado crónico de inflamación, de oxidación, de disfunción metabólica, que son las condiciones ideales para el cáncer, para otras enfermedades autoinmunes, crónicas, neurodegenerativas, fatiga crónica, y todos estos doctores que estamos viendo ahí abajo trabajan sobre todo con el cuidado de la mitocondria, y por eso digamos como que es una gran parte de todo este proceso de metamorfosis. Los suplementos, la oxigenación, la alimentación, todo también está como muy ligado al cuidado de estas mitocondrias. Esta pues es un slide súper aburrido, pero básicamente son todas las personas, todas no, son como solamente las que me cabían ahí en el slide, ¿cierto? Como mostrándoles lo que ellos estaban, como todos son críticos del dogma genético, son críticos de Pasteur, son críticos de esta forma darwinista, y todos están hablando pues como han probado, ¿cierto? Y han demostrado cómo hay pleomorfismo, cómo realmente sí existen, ¿cierto? Como no somos simplemente víctimas de la genética, sino como somos autores de ese terreno que efectivamente está generando un tema positivo o negativo en nuestras células. Entonces, ¿qué es ese terreno? ¿Sí? Y pongo esa foto ahí porque nuevamente debemos hacer la analogía, porque como decían las leyes de Hermes Trismegisto, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ambiente se genera en un ambiente que está así tóxico, donde hemos botado la basura? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con esos pescados, esos animalitos que llegan a comer ahí? Se empieza a acabar el oxígeno, ¿cierto? Empiezan a crecer otro tipo de algas, de hongos, empiezan a crecer una serie de bacterias, empieza a volverse un ambiente proinflamatorio, empieza a crecer, ¿cierto? Como un ambiente tóxico que ya ni siquiera uno puede ir a respirar ahí. Entonces, eso mismo es lo que pasa en nuestras células. Cuando le estamos dando comida chatarra, cuando estamos metiendo el estrés, cuando estamos metiendo emociones que son tóxicas, esto es el ambiente que se empieza a volver. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en esos espacios, sí? Empieza a no haber oxígeno, empieza a bajar la circulación, empieza a haber inflamación. Donde hay inflamación, pues, ¿qué es lo que se empieza a generar? Empiezan a cambiar esas células, y cómo empiezan a cambiar, ¿cierto? Entonces, el terreno por dentro, estamos hablando de un pH, ¿cierto? Que se va volviendo acídico, que se va volviendo inflamatorio. El sistema inmune, ¿cierto? Empieza a estar más bajo porque tiene que estar constantemente limpiando, no puede hacer su labor, el cuerpo está diseñado para sanar, pero no puede hacer su labor de sanación, de regeneración, de desintoxicación, porque tiene que estar constantemente limpiando y lidiando con esta inflamación crónica que se va generando en el cuerpo. Entonces el sistema inmune baja. Las mitocondrias empiezan a morir, empiezan a tener unos problemas, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esa respiración, y entonces empiezan a generar esas células unas formas de sobrevivir, porque eso es lo que todos queremos hacer, ¿cierto? Sobrevivir. Uno va a matar una mosca, la mosca no viene a que uno la mate, la mosca vuela. Uno va a coger un sapo, el sapo salta. Uno va a hacerle daño a un ser humano, el ser humano corre o se trata de defender. Esto mismo es lo que hacen las células.
tratan de defenderse y tratan de sobrevivir, entonces empiezan a generar un mecanismo anaeróbico de fermentación de glucosa para poder sobrevivir, y eso va haciendo unos cambios en la célula, pero están simplemente sobreviviendo. No es que la célula dice, ay no, yo como soy súper mala voy a generar un cáncer. No, la célula está teniendo unos cambios naturales a un medio que es los que le está llevando a esos límites. El intestino y la microbiota, ¿sí? El intestino es supremamente importante, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero pues si tenemos un intestino inflamado, una alimentación llena de fritos, de procesados, pues el intestino y la microbiota no pueden funcionar bien, y de ahí viene el 90% de nuestro sistema inmune. La calidad de la sangre, la linfa y los tejidos, la sangre se va volviendo acídica, se va volviendo espesa, empiezan a haber como toda una serie de toxinas circulando alrededor de ella, la linfa ya no puede fluir porque se empieza, por eso cuando vienen los pacientes acá y uno toca ciertos puntos, esos puntos duelen hartísimo porque están inflamados, porque la linfa no se puede mover, está tóxica, y hay como una inflamación también en esos ganglios linfáticos, en esos tejidos. El estado emocional y espiritual, la persona está amargada, está triste, está guardando resentimiento, rencores, todo eso va generando unos cambios en nosotros que se generan también a nivel físico. Entonces, un terreno sano es alcalino, es oxigenado, es fluido, es limpio, es vibrante, ¿cierto? Como que hace también que la persona esté en un estado de salud mental. Entonces, cuando esto pierde el equilibrio, pues ahí es que se dan las enfermedades, ¿sí? La enfermedad es simplemente un desequilibrio. ¿Un desequilibrio de qué? Del terreno, de nuestro sistema. Y ahí es que se genera la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Extirpamos, damos el antibiótico, aplicamos la vacuna, pero ¿qué está pasando con nuestro terreno? ¿Estamos realmente observando nuestro terreno y haciendo algo para cambiarlo? Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un proceso adaptativo, ¿sí? El cuerpo se ha adaptado a unas circunstancias, a un entorno que ha sido tóxico, inflamado, carente de oxígeno, cargado de emociones reprimidas, desconectado de su propósito vital. Entonces, es la respuesta del cuerpo a ese desequilibrio crónico y profundo, ¿sí? Cáncer no se da de la noche a la mañana, no es simplemente una cosa que lo causa, ¿sí? Sino que es toda una serie de factores que van sumándole hasta que se genera, se gesta por años, ¿listo? No es un enemigo que viene de afuera, es un mensaje interno que pide desintoxicación, oxígeno, propósito, descanso y una vida en coherencia con la biología. Entonces es una oportunidad ¿para qué? Para hacer esos cambios que llevamos años posponiendo, y esa es la invitación acá. ¿Sí? Que realmente vayamos, hagamos el proceso profundo, nos cuestionemos, miremos, ¿cierto? Emocionalmente, qué es lo que podemos cambiar, a qué es lo que nos está llamando, cuáles son esos perdones que todavía nos falta por hacer, qué son esos alimentos que ya no necesitamos poner más en nuestro cuerpo, cómo podemos generar ese sistema en nuestra familia, pero también en nuestro entorno, ¿cierto? Que es amoroso, que está en equilibrio, que está en promoción de vida. Esa es la invitación. Entonces, como podemos ver, pues está la teoría genética, ¿cierto? Que es la dominante, tradicional, la que les van a decir sus médicos, que dice que el cáncer comienza por mutaciones de ese ADN, de ese código genético, que después, pues eso hace que se descontrole el crecimiento celular, haya una proliferación, ¿cierto? Se repliquen mucho las células y se genera, pues, ese cáncer. Y eso es lo que ha guiado la oncología convencional durante décadas. Y pues claro, no vamos a decir que los genes no tienen absolutamente nada que ver, pero digamos que ya se ha visto que por lo menos solo un 5% de los cánceres realmente son solamente genéticos, el resto, y así todo, pues porque estoy viviendo ese cáncer, siempre hay una razón de por qué está ahí. Pero digamos que los otros nos habla que realmente sostienen que el cáncer es una enfermedad de las mitocondrias, una enfermedad de nuestro entorno, que tenemos una pérdida de la capacidad de producir esa energía durante la respiración celular, que no estamos generando un ambiente, no hay un ambiente en coherencia con la vida, y que de ahí está viniendo ese cáncer. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son como algunos de esos factores. Voy a cortar acá un momento la grabación para grabar esto en dos fases, porque me están quedando si no nos queda muy pesado el video, y ya vamos a estos factores.